Bienvenidos a Noticias Globovisión Salud, 30 minutos dedicados para el bienestar de toda la familia. Les saluda como siempre Daniela J. Salas en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. Como siempre, en interpretación de lengua de señas, nuestro compañero Joshua Llanos. El día de hoy queremos hablarles sobre el autismo y vamos a ver también algunos mitos y realidades y algunas recomendaciones esenciales, tanto para la familia, para la sociedad y también para las escuelas. Hoy nos acompaña Gisbeli Salazar, neuropediatra. Un gusto recibirla. Bienvenida. Gracias, Daniela, por la invitación y sobre todo por este día que debemos siempre visibilizar esta condición y que no sea solamente hoy, sino todos los días. Claro que sí, tenemos fechas emblemáticas como el día, como los meses, pero es una tarea titánica de día a día crear conciencia. ¿Por qué hablamos de crear conciencia sobre el autismo? Es importante crear conciencia porque en la medida que creamos la conciencia nos educamos, nos informamos y de esta forma disminuimos la ignorancia sobre el tema y podemos realmente hablar de una verdadera inclusión y desde ese punto de vista brindar las herramientas. ¿Por qué? Porque lo que queremos es una inclusión a nivel de la sociedad, a nivel educativo y hasta a nivel familiar. Cuando hablamos de inclusión, ¿qué es lo primero que tenemos que saber del autismo? ¿Qué caracteriza a un niño, a una persona con autismo? ¿Y por qué es tan importante hacer un diagnóstico desde que están muy pequeñitos? Primero es importante porque tenemos que saber que es un trastorno del neurodesarrollo que comienza desde la infancia, que tiene alteraciones en la interacción social, en la comunicación, en conductas restringidas y es importante conocerlos porque de esta forma nosotros podemos ayudar ese plan o esas herramientas necesarias para que ellos se puedan desenvolver en el colegio, como te dije, en la sociedad y sobre todo en el área educativa, porque muchas veces vemos cómo los niños se trauman en estas áreas por no tener esas herramientas, recordando que todos aprendemos diferentes y que cada niño tiene su ritmo de aprendizaje. Tomando en cuenta que el autismo no tiene ninguna característica física que ayude a diferenciar y que también es multifactorial y además puede estar acompañada de otros tipos de trastornos o patologías, ¿cómo se hace un diagnóstico importante y además un diagnóstico acertado? El diagnóstico es meramente clínico, es importante si se hacen estudios de imágenes, electroencefalograma, porque siempre tenemos que pensar en diagnósticos diferenciales. Y lo importante aquí es estar preparado, porque no es a simple ojo, yo vi el niño y el niño tiene una condición de autismo, no. Muchas veces requiere hasta de más de 2 o 3 consultas para nosotros decir, este niño tiene un trastorno del espectro del autismo. Recuerden que no es solamente evaluar al niño, sino que tenemos que hacerlo de forma integral, es decir, evaluar a la familia, escuchar a esa madre, escuchar a ese padre, es sumamente importante y escuchar hasta los maestros, ¿por qué no? Porque ellos son parte fundamental en la sociedad y sobre todo en los niños que tienen esta condición que muchas veces tienen dificultades en el aprendizaje, que tenemos que evidentemente ayudarlos y nosotros mismos mejorar. Vemos entonces una de las características en la parte, por ejemplo, del aprendizaje. Pero todo niño con autismo tiene problemas de aprendizaje o se pudiera también confundir con algo más. No, no todos tienen problemas del aprendizaje, de hecho hay niños que tienen muchas capacidades desde el área de las matemáticas, pero sí tenemos que evaluar a ese paciente, un abordaje individual donde nosotros podamos ayudar esas sintomatologías nucleares que pudieran influenciar en estas dificultades o en su aprendizaje. Por supuesto, entonces vemos cómo parte del aprendizaje se va viendo también afectado dependiendo del caso del niño o el joven. Con respecto a otras características, la socialización no solamente con otros niños, sino también con el entorno adulto, ¿cómo es? El autismo comienza en la infancia, pero crece, va en la adolescencia y llega a la parte de adulto. No todos tienen la misma característica, por eso hablamos de espectro. Hay niños que pueden tener un lenguaje, pero no tienen una comunicación adecuada o asertiva. Sin embargo, no quiere decir que no lo vayan a lograr. Tenemos que quitarnos ese mito de que todos los niños con condición, que tengan un trastorno del espectro de autismo, les cuesta comunicarse o les cuesta hablar. Tenemos que ver que existe un autismo verbal, no verbal. También pueden tener alteraciones de la interacción social, se pueden frustrar con facilidad, pero esto no es una clínica exclusiva del niño con el trastorno del espectro del autismo y recordar que cada niño es diferente y que pueden haber áreas en un niño más afectados que en otro. Normalmente entre los estigmas que ha surgido entre la sociedad y también
las creencias que se hacen, es que un niño con autismo siempre tiene ausencias, que el niño está ido, o este joven está distraído viendo algún punto específico y se le habla y no atiende. Pero esto realmente siempre va a ser un punto cardinal del autismo. No, mira, tenemos que quitarnos esos mitos. No todos los niños con autismo se aíslan, no tienen todos aislamiento. Hay niños que interactúan muy bien, tienen una socialización más bien, son aquel niño que la madre describe es meloso, besa, no tiene como decir ese filtro. Eso es importante, eso es igual. No todos los niños con trastorno del espectro del autismo son no verbales. Hay niños que son verbales, que hablan muy bien, pero tienen la condición. ¿Cómo se comienzan a dar cuenta que este niño pueda estar dentro del espectro del autismo? Porque si es tan variado y además no todos presentan las mismas características, ¿cómo notarlo por parte de los papás? ¿Qué es lo primero que muestra de repente un bebé? Porque desde que están muy pequeños se empiezan a tener como esas señales de alerta. La irritabilidad, los despertares nocturnos que pueden tener sin causa aparente. Es importante ese niño que de repente le cuesta o no tiene la sonrisa social, el balbuceo que muchas veces está ausente, le falta la imitación, le cuesta extender las manos a las madres. Otro de los signos importantes es ese llanto sin causa conocida, llora si lo bañan, si no lo bañan, si duerme, si no duerme. Otra de las causas importantes también que podemos ver es esa marcha, de repente ya alcanzó su marcha, pero posteriormente comienza esa marcha en punta, la irritabilidad que ya les había comentado, esa falta del contacto visual. También puede ser el paciente que de repente habla, pero vemos que puede realizar ecolalia. ¿Qué significa ecolalia? Que tiene una repetición de las palabras. ¿Cómo estás tú? Uno le pregunta ¿cómo estás tú? Y él te responde ¿cómo estás tú? Esos son signos que son importantes y que tenemos que visibilizarlos para nosotros poder decir algo está pasando. Por supuesto, entonces ya vamos conociendo un poco más sobre el autismo. Vamos a irnos a una pausa, doctora. La doctora Gisbeli Salazar, neuropediatra, nos seguirá acompañando. Recuerden nuestras redes sociales, @salud_gb, @Daniela J. Salas. Volvemos.